Estamos en el mes de la familia y nosotros veníamos desarrollando una serie de mensajes con respecto al poder del Espíritu Santo. Pero desde que inició el mes he estado procurando en su momento, sé que en un momento dado debía traer una palabra para la familia, para nosotros como familias. Pero no es tan fácil, no es correr ni tampoco lo que yo quiero traer, sino es traerlo en el momento en que el Señor lo quiere dar. Amén. Entonces, en esta oportunidad traemos un mensaje que hemos titulado Una familia bajo la gloria de Dios. Amén. Quiero que su espíritu esté receptivo y veamos que desde el inicio que el Señor estableció su pacto con el pueblo de Israel, el pueblo se dividió o se subdividió en 12 tribus. Dentro de ella se escogió la tribu de Leví para ser los administradores de las cosas de Dios. Todo lo que tenía que ver los sacerdotes, los músicos, los levitas, todos los que estaban, ¿verdad?, involucrados en el trabajo del templo, fueron de esta tribu. Y encuentro en la palabra de Dios, desde el inicio, el deseo del Señor de siempre separar a pueblos, a personas, a familias, para su obra. Desde el inicio, inclusive dentro de su pueblo, Él se separó de una tribu para que se hiciera cargo de las cosas especiales. Tanto así que ellos no tuvieron heredad, como las otras tribus que tuvieron posesiones de tierra, porque el Señor le dijo que Él sería su heredad. ¡Qué poderoso! Nosotros, ahora en esta época pues contemporánea, que estamos plagados de valores y de principios terrenales que muchas veces nos hacen ver más o encontrar más valor en las cosas de este mundo. Debemos mirar en la familia de Elí una lección importante. Una lección que está dada allí para que todos nosotros que conocemos a Dios, no únicamente liderazgo, pero para que sepamos que el Señor, así como es celoso y da, también demanda. Y demanda de su pueblo y demanda de nuestra familia santidad, amor, entrega, trabajo, esfuerzo, pero sobre todas las cosas que valoremos estar bajo su gloria. Y Elí, la palabra del Señor me enseña que en el libro de Primera de Samuel, antes de pasar allí, Primera de Samuel, vamos a estar en el capítulo 2 del versículo 12. Quiero aprovechar para que despejemos este concepto o tratar de que entendamos cuando nosotros vemos en la palabra del Señor la gloria de Dios. Nosotros tenemos una imagen quizá un poquito estrecha de lo que significa, pero la palabra nos ayuda. Algunos de sus significados nos ayuda a entender que gloria significa esplendor, brillo, honor, alabanza. Eso significa la palabra gloria. Entonces, cuando entendemos lo que significa la gloria de Dios, podemos asociar esto, estas ilustraciones, para poder comprender un poquito más qué es estar bajo la gloria de Dios. Es estar bajo el brillo de Dios. Todos nosotros brillamos, porque el Señor puso en nuestro corazón la fe para creer en Él, pero brillamos por la gloria de Él. No brillamos por nosotros mismos. Dice que nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Usted y yo, y por consecuencia nuestras familias. Amén.
Entonces, es una narrativa muy triste por la cual voy a empezar. La escena de la familia de Elí es una experiencia lamentable, duele, pero está allí porque el Señor usa su palabra para advertirnos, para enseñarnos, para edificarnos y para guardarnos. Amén. No para condenar, no para juzgar, sino es para que todos nosotros veamos que estar bajo la gloria de Dios es algo grande, grandísimo, que no es posible de describir. Y nosotros queremos ser familia que estén bajo la gloria de Dios. Usted y yo. Amén. Y el pasaje empieza explicando algunas de las situaciones que se estaban dando. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del primer libro del profeta Samuel, que los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, abro paréntesis, de estos sacerdotes. ¿Ok? De estos sacerdotes. ¿Quiénes? Los hijos de Elí. Era costumbre de estos sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se escocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba con el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Silo es el lugar donde se presentaba la alabanza y la adoración. En ese momento, el pueblo de Israel. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía diciendo: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos eran Ofni y Fines. Y quiero que pues sigamos leyendo un poquito más adelante, en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Quiero que nos detengamos allí y valoremos algunos aspectos importantes que debemos resaltar. En primer lugar, el comportamiento de estos dos hijos de Elí era terriblemente desagradable ante Dios. Elí fue encomendado por el Señor para ser el sacerdote de Israel, y por ende sus hijos también por herencia habían sido escogidos por el Señor para realizar también esa función. Pero ellos no tuvieron temor de Dios, en primer lugar. Si nosotros observamos con detalle la descripción y la narrativa de este episodio, no sabemos nada de la esposa de Elí. No nos dice ningún detalle sobre ella. Pero obviamente estos Ofni y Fines
menospreciaron el consejo, la instrucción que de alguna manera recibieron por medio del ejemplo de su padre. A tal punto que dice la Escritura que menospreciaban las ofrendas que le traía al Señor, porque estaba dispuesto en la Escritura el procedimiento que tenían que ejecutar para tomar de la carne que venía, de la carne de los sacrificios. Sí, había sido establecido que se le diera una parte a los sacerdotes, pero tenía un procedimiento y también tenía una característica, estaba bien identificado cuál era la porción que ellos debían, por la cual debían participar. Pero dice la Escritura que estos no les interesó en ningún momento ningún tipo de lineamiento, no de hombre, sino de Dios. Y omitieron todo el procedimiento que había instituido el Dios Todopoderoso y lo hacían a la manera que ellos les pareció, utilizando, ¿verdad?, inclusive la fuerza. Y aquí, ¿verdad?, nos narra la Escritura que también la grasa, la grosura, tenía un procedimiento para llevarla delante del altar y posteriormente tenía un procedimiento para que los sacerdotes pudiesen participar de ella. Pero Ofni y Finees nunca lo hicieron como el Señor mandaba, sino que todo lo contrario. Dice la Escritura que si el hombre respondía, quemen la grosura primero, que era el procedimiento correcto, que era lo que había enseñado y lo que deberían velar los levitas, ellos decían, no, dámela ahora. Es más, cuando metían el garfio, hermano, estaban contaminando ese sacrificio, porque no era el procedimiento, no era la forma indicada. Podemos observar que estos Ofni y Finees menospreciaban a Dios mismo con sus acciones. Si nosotros, hermanos, vemos también el texto, encontramos que esos lamentablemente era algo quizás superficial para lo que estaban dispuestos o lo que hacían estos dos. Dice que con las mujeres del templo que se acercaban allí, ellos cometían actos inmorales y se acostaban con ellas allí en el templo. Para que todo este detalle nos ayude a entender que en medio de su ejercicio abundaba el pecado, abundaba la falta de reverencia y de temor de Dios a sus anchas. Y el Señor estaba allí y Elí también estaba allí. Es la Escritura que llegó a sus hijos, a sus oídos lo que estaba aconteciendo. Él oía todo lo que sus hijos hacían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Pero a otro elemento adicional, y es quizás el más poderoso, por la cual el Señor, no desechando los anteriores, pero lo principal es que ellos hacían con sus acciones pecar al pueblo. Amén. Versículo 25 de la lectura. Dice la palabra del Señor, que Elí les dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Hermano, esto está aquí no para los líderes únicamente, porque algunos inmediatamente, Elí, eso no es conmigo, no. Yo mejor me haría la siguiente pregunta, si le pasó a Elí, puede pasar a mí. Al más pequeño del rebaño también le puede pasar. Porque si le pasó a él, ¿cómo no podría pasarnos a nosotros?
Y es el deseo, ¿verdad?, con este mensaje, de despertar nuestro entendimiento y que encontremos valor en lo que el Señor ha hecho. Él ha derramado su gloria sobre nuestros hogares y sobre nuestras familias, así como separó a la tribu de Leví y a Elí y a sus hijos y a sus descendientes para ocuparse de sus cosas sagradas y santas. Así también nos ha escogido a nosotros para ministrar las cosas sagradas y santas de Él hoy. No es pequeño, es muy grande. Por eso la palabra y la definición nos ayuda. El brillo de Dios, la luz de Dios, el esplendor de Dios. Esa es la gloria de Dios. La gloria del Señor descendió en el Sinaí. Podemos tener imágenes fantásticas que la palabra ha tratado de transmitir lo que ha hecho el Señor cuando quiere mostrar su gloria, su presencia, su poder, su majestad, su gracia sobre nosotros. Hermanos, ¿quién dice él? Les dice a ellos, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es duro y es inquietante, pero ya el Señor había dictaminado cuál sería su juicio. Ya el veredicto estaba dado, solamente faltaba la sentencia cumplirse. Pero, hermanos, cabe destacar cómo comienza el pasaje, cómo comienza esa lectura. Dice la palabra del Señor que los hijos de Elí eran hombres impíos. Hermanos, que esta mañana nos quede claro que nosotros no nacemos cristianos, que ningún hijo nace cristiano y que no existe eso de yo nací en Cristo y soy cristiano. No, usted nació bajo la gracia de Cristo, pero necesita reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, personal e individualmente. Amén. Hermanos, los padres debemos despertar. Nuestros hijos están aquí, pero muchos de ellos no conocen a Cristo. ¿Por qué no conocen a Cristo? Porque estamos equivocados en un concepto. Hermano, yo hago lo que soy. Y estos jóvenes hacían lo que ellos eran. Ellos eran impíos. Así que no importa dónde estuviesen, obviamente la demanda del Señor fue mucho más por dónde estaban. Pero no importa dónde estuviesen, no importa que su padre hubiera sido Elí, no importa qué, y dónde, inclusive a dónde los pusiesen, ellos eran impíos. Y un impío no puede comportarse de manera diferente porque es un impío. Y por eso nosotros tenemos que entender que lo que hacen nuestros hijos revelan lo que son. Muchas veces no queremos ver lo que son. Y lo que son nos ayuda a atender el problema, no a ocultarlo. Muchos de ellos, aunque han estado aquí, aunque conocen la palabra de Dios, aunque el Señor le ha dado el privilegio de crecer bajo el cuidado del Señor, tienen que llegar al momento donde tendrán que tomar una decisión personal. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen refleja, hermano, cómo ellos se conducen, cómo ellos hablan. ¿Qué es lo que le mueve el piso? ¿Qué es lo que le roba su tiempo? Allí está su corazón. Y por ende, nosotros debemos atender nuestro llamado. Porque Elí ciertamente era un sacerdote, un ministro de Dios. Pero todos nosotros tenemos un primer llamado. Y es nuestra familia, nuestra casa. Ya le digo que la palabra no me habla, no me ilustra, no me da muchos detalles sobre la familia de Elí. Pero sí me da un detalle importantísimo y crucial.
dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Esto es contradictorio, pero pasa. Y pasa más de lo que nosotros muchas veces queremos admitir. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque nosotros no conocemos a Dios. Porque si le conociéramos, honraríamos su estatuto y su palabra. Cuando le hablo de conocer es entrar en la profundidad, en el conocimiento, en el detalle. Usted ha aceptado al Señor, pero no ha recibido todo lo que Él quiere transmitirle a usted para que usted se conduzca como Él quiere que se conduzca un hijo de Dios. Entonces, estar en la iglesia no significa conocer a Dios. Inclusive, la Biblia nos deja esta narrativa para también explicarnos que servir no significa conocer a Dios. El que conoce a Dios se instruye en su palabra. Por eso nuestro esfuerzo es incansable. No vamos a dar tregua. Aquí, en esta congregación, hay que recibir instrucción en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted necesita conocer a Dios. ¿Y cómo lo va a conocer? Conociendo su palabra. Porque eso es lo que Él ha dejado para mostrarse, para darse a conocer. Usted ha recibido a Dios en fe. Ese es un primer paso, gloria a Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos transforma, nos regenera, pero ahora comienza usted a gatear a través de las profundidades de su palabra para llegar a conocerlo bien, para que usted pueda entonces transmitir bien lo que es Dios en su familia. Y ahí está la falencia. Elí era un sacerdote, él conocía la ley, hermanos, de a detalle, pero sus hijos no conocían a Dios. La palabra dice que instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, nosotros como padres, como familias que hemos recibido al Señor, debe ser nuestra prioridad conocer de Dios para poder instruir a nuestros hijos en todas las verdades de Dios. Es un desafío, porque todo lo que hoy estamos observando viene directamente contra la familia. Directamente contra la familia. Es quizás el tiempo más peligroso de la familia. No es quizás, es el tiempo más peligroso de la familia. ¿Qué le parece a usted que en un país como Canadá haya tenido que poner una escuela, un arenero en el baño porque uno de sus estudiantes se cree gato y él va entonces al baño en el arenero? Porque él se cree gato, él se siente gato, entonces él hace sus necesidades como gato. ¿Qué le parece? La familia, el ataque a la familia. ¿Dónde está? ¿Cómo vas a sostenerte contra eso? ¿Cómo vas a decirle a tus hijos con las características, con la fe, con el dominio correcto de todo lo que ellos están viendo ya en sus escuelas y en sus compañeros? ¿Cómo? Si usted con lo justo está llegando allí a tener algún acercamiento con Dios, no. Tienes que ir a aguas profundas, hermano. Tienes que meterte en la palabra. Tienes que buscar a Dios. Tienes que pedir su ayuda. Y dice, y estuvimos predicando, el poder del Espíritu Santo te revelará su palabra. Y podrás afrontar estos momentos. Elí, ciertamente ya viejo, llegaba al oído y entendía que venía juicio de Dios. Y este no es un mensaje de juicio, no, de ninguna manera. Y le dijo un varón de Dios a Elí, versículo 27, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿A dónde se ha ido? Atrás.
que nosotros necesitamos conocer de dónde Dios nos ha sacado, hermano. Lo que Él ha hecho. Y eso es lo que está ahorita mismo haciéndole saber la palabra de Dios, Elí. Y yo le recogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Es lo que hacían ellos en el perol, con un garfio. Estaban menospreciando, hollar, eso es. Yo hago con eso lo que a mí me da la gana y como me da la gana. Es lo que le está diciendo. Y has hollado mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, escuche esto y tiemble, nunca yo tal haga. Hemos escuchado en la palabra del Señor que Dios no cambia, que Él es fiel, que Él mantiene sus promesas, pero cuidado. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serás tenido en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, la casa de él sería humillada. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, ungido todos los días. Y allí estaba ya Samuel, en el templo. Yo omití esos versículos, pero ya allí estaba bajo la tutela de Elí el pequeño Samuel, el del pequeño efod. Porque Dios no cambia. Él se había separado para él. Siempre habrá un sacerdote. Siempre. Pero en la familia de Elí había sido cortado ese linaje para él. Pero los levitas eran muchos. No eran únicamente ellos. Pero ahora, por medio de la palabra de Jehová, había venido, hermano, lo que dice su palabra. Dios honra a los que le honran. Como padre tenemos que tener la habilidad, la sabiduría divina, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, para ser guiados por el Espíritu Santo y honrar a Dios, hermano, sobre todas las cosas. La bendición, el cuidado y la protección de nuestra familia depende de que nosotros honremos a Dios. Y eso cada día se verá más puesto a prueba. Porque todo lo que está alrededor de nuestros niños, lo que está alrededor de nuestros adolescentes, lo que está en nuestra sociedad, está preparado para poner en controversia tus valores con los valores de Dios. Y esta palabra viene a preparar y a allanar el camino y a confirmarte que es mejor honrar a Dios sobre todas las cosas, es mejor honrar a Dios. Y a los jóvenes que están aquí también, para guiarle y exhortarle, que aunque nosotros hemos estado bajo la cobertura de Dios, porque hemos nacido bajo un hogar
Eso es una bendición, pero que no se te olvide que eso no es una garantía. Dios trabaja individualmente y Él quiere y mira el corazón. Y Él mira todo lo que tú haces, aunque tú te escondas donde más lejos te vayas, Él mira el corazón. Y Él honra a los que le honran. Y Elí tuvo en poco lo que el Señor había hecho con ellos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Entonces, el tiempo transcurre, hermano. La palabra del Señor no falla. El pueblo de Israel se va en contienda contra los filisteos, en una batalla, allí en el capítulo 4, usted me puede seguir. Yo lo voy a narrar por cuestión de tiempo. Y en medio de eso ellos se van, acamparon, dice el versículo 1 en Afec. Los filisteos presentaron batalla a Israel y tratándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Entonces, en medio de eso, anteriormente había pasado en algunas ocasiones que el Señor había mandado a sacar el arca para que fuera delante del ejército con los sacerdotes y con los levitas, pero era el Señor el que lo había hecho. Entonces, después de ver esta tremenda pérdida en batalla, ellos toman la brillante decisión de mandar a buscar el arca, como si fuera un amuleto, como si fuera una estampilla, como si fuera un crucifijo, para que fuera delante de ellos, porque ellos en su conocimiento y en su legislación, en la sabiduría de los hombres, consideraban que esa era la razón por la cual ellos habían caído en batalla. Hermanos, y mandaron a buscar el arca. ¿Con quién usted cree que venía el arca? Ahí venía Ofni y Fines, porque eran los encomendados para mover el arca. No podía tocarla más nadie, pero ellos eran los que estaban ejerciendo el sacerdocio con su padre Elí. Mandaron a buscar el arca de Silo. Y dice que cuando ven el arca, el pueblo entra en euforia, en algarabía, porque el arca se representa la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ellos dicen, ahora sí, vamos con todo. Nadie nos va a detener. Inclusive los filisteos sintieron temor. Dice, el arca de Jehová está en medio del pueblo de Israel. Y ellos sabían que Dios es Dios verdadero. Ese es el que nosotros hemos creído, hermano. El Señor se había mostrado con poder y con gloria anteriormente. Y ellos sabían, algo ha pasado. Dice, el pueblo de Israel está eufórico. Ha llegado el arca, ha llegado la presencia de Dios. No confunda, hermano. No confunda presencia. No confunda, el ministerio con presencia. Ellos eran los ministros, pero ellos no tenían ninguna presencia de Dios porque ellos eran impíos. Hermano, no se vista como cristiano y piense que usted va a pasar para el cielo. Porque quiero decirle y bajarlo de esa nube hoy mismo, no va a pasar. No hable como cristiano. Yo hablo como cristiano, pero allá afuera cambio mi chip. No. Aquí no se habla como cristiano, ni se camina como cristiano, ni se viste como cristiano. Aquí se es o no se es cristiano. Y se es de acuerdo a lo que nosotros creemos, no a lo que nosotros decimos. Por eso los hijos de Elí hacían lo que ellos eran impíos, hermano. Y no confundan ministerio con presencia, porque aunque ellos llevaron el arco, la presencia de Dios no estaba allí. Cuando hicieron frente, la pérdida fue peor, hermano, y desastrosa. Dice la palabra del Señor que pelearon pues los filisteos, capítulo 4, versículo 10 de Primera de Samuel. Los filisteos dijeron, bueno, hay que pelear, ser hombre, y vamos a hacerle frente a esto, porque la gente viene con furia. Y ellos también, pensando y haciendo memoria de las otras victorias de antaño, dijeron, ahora estamos con el que nos faltaba. Con el Señor va delante nuestro. Y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido.
Versículo 10. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000. Y en la primera batalla habían caído ¿cuántos, hermanos? Dice que en la primera batalla ellos cayeron, pero no cayeron así, hermano, aparatosamente, sino que sus pérdidas fueron más bajas. Estoy tratando de encontrarlo aquí, si no me equivoco, 3,000. Pero ahora, hermano, ha caído 40,000 personas. 40,000, 30,000 personas, corrijo. Cuando se suponía que ahora iban a obtener una victoria aplastante, han salido con una derrota humillante. Y no solo eso, sino que el pueblo vio cumplirse lo que el Señor había dicho. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Porque había dicho el Señor que sus hijos morirían los dos el mismo día. Y ese mismo día cayeron Ofni y Fines. Pero también cayó el arca, hermano. La presencia de Dios, la gloria de Dios, eso representaba para ellos. El arca fue tomada. Y cuando, hermanos, vemos esto, tenemos que reflexionar, porque hoy en día nosotros tenemos cada vez más que pelear por la gloria de Dios en nuestras familias. Nosotros no podemos perder la presencia de Dios en nuestras casas. No podemos permitir que la gloria de Dios se nos sea quitada. No podemos dejar que por cosas pequeñas, complacientes muchas veces e insignificantes, poco a poco vayamos perdiendo de nuestras casas la presencia de Dios hasta que sea tomada totalmente. Eso es lo que le pasó al pueblo. El pueblo ahora pierde el arca cuando está Elí muy pendiente de lo que está sucediendo. Dice la palabra del Señor: y corriendo de la batalla un hombre llegó al mismo día a Silo. Silo es donde estaba el arca y donde estaba Elí, donde se ofrecían los sacrificios. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. ¿Por causa de qué? Del arca de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Eso es lo que representaba y eso es lo que lo tenía a él preocupado. Cuando él escuchó: llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Me detengo aquí para esclarecer algo. ¿Elí pagó por los pecados de sus hijos? No. Ofni y Fines pagaron por sus pecados, por lo que ellos hicieron. Pero Elí pagó por lo que él no hizo. Elí pagó porque él era el custodio de la presencia de Dios y del arca. Y él
era el responsable de que sus hijos fueran reprendidos en su tiempo, en su momento, y fueran advertidos. Y por eso murió Elí. Pero Ofni y Fines murieron por lo que ellos hicieron. Cada uno recibirá, hermano, como dice la Escritura, de acuerdo a lo que sembrare, eso segarás. Cada uno de nosotros tiene una función, hermano. Los padres tenemos una función delante de Dios. Los ministros tienen una función delante de Dios. Y no, ahora no lo mira a ellos. ¿Dónde están los hermanos? Mira, ahora no. Mírese usted, mirémonos nosotros. Y nosotros también tenemos una función dentro de nuestra familia, porque el Señor nos ha dado una familia. Y si nos ha dado una familia, dice la palabra del Señor que nosotros somos sacerdotes del hogar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? Debe cambiar el modelo, debe cambiar y tomar la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Hasta cuándo veremos nuestras iglesias? No es porque estén mal llenas de mujeres buscando a Dios solas. ¿Hasta cuándo? Gloria a Dios por ellas. Bendito sea esa búsqueda y ese anhelo. Gloria a Dios porque a través de ellos muchos han llegado a Dios. Pero Dios tiene y le ha encomendado a usted el sacerdocio de su casa. Como hombre nosotros somos responsables de buscar a Dios. No de que nuestra esposa nos estén jalando. ¿Hasta cuándo, hermano? Gloria a Dios por ella. Dele un aplauso por su esposa que lo jala. Ese es lo más fuerte, porque si no, quizá usted no estuviera aquí. Amén. Ahora llévela a cenar, a almorzar y hágale aleluya, ¿verdad? Porque el Señor ha usado esas damas para que usted muchas veces que no quiere esté aquí. Pero no es su carga, es usted como hombre, como varón, como sacerdote. Amárrese la correa, hermano. Y busque a Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que buscar a Dios como hombre de verdad. Está bien que seamos proveedores, el Señor nos llama a proveer. Está bien que seamos, ¿verdad? A todos les gusta que traiga una prédica de autoridad, que la mujer le haga caso. ¿Qué caso le va a hacer, hermano, si usted no busca a Dios? No, ella todos debemos cumplir nuestro rol. Pero definitivamente que usted muchas veces no entiende lo que está pasando porque usted no está lleno de Dios. Entonces Elí tuvo su consecuencia, Ofni y Fines tuvieron su consecuencia también. Y pagaron por sus actos. Dios es justo, hermano, su palabra lo dice, Dios es justo. Y no tendrá por culpable al inocente, y no se le pasará un inocente por culpable. Dios todo lo ve, hermano. Es importante que tengamos presente esto. Y quizás es el episodio más triste de esta narración. Cuando esto sucede y este varón, este hombre de Dios, que había juzgado a Israel por 40 años, en el versículo 19 nos narra el desenlace, o quizás la cereza triste de este pastel. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, hermano, todo el cóctel completo, el arca, el suegro y su esposo, y su cuñado. Y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, preste atención, al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, las parteras, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Lo más valioso por una dama israelita era un hijo, un varón. Para ellos era una bendición de Dios. Y él ya dice, mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Eso ni le robó la calma. Ella no estuvo
para recibir esa hermosa bendición y esa gran noticia, sino que en su interior pudo reflejar lo que estaba aconteciendo y llamó al niño Icabod. Este pasaje dice: traspasada es la gloria de Israel. Pero en otras traducciones dice: Icabod, la gloria se ha ido. La gloria de Dios se ha ido. Ciertamente sí. El Señor había dicho que ellos no tendrían varón anciano. Así que este niño estaba bajo esa palabra de Dios. Y el arca había sido perdida, había sido capturada. Su esposo había muerto. Hermano, llega un día, las advertencias del Señor vienen a tiempo, la palabra del Señor viene a tiempo. Yo debo reaccionar, yo debo buscar a Dios, debo orar, debo pedirle a Dios ayuda, porque lo que no puedo permitir es que la presencia de Dios se aleje de mí, como sucedió con la familia de Elí. Y nos queda como referencia Icabod, la gloria de Dios se ha ido. Es un desenlace triste, es una circunstancia dolorosa, sí, pero está allí para que nosotros, hermano, no tengamos necesidad de llegar allí, hermano. La palabra viene para despertar nuestro entendimiento, la palabra viene para mostrarnos el camino, para que reorganicemos nuestras rutas, para que busquemos antes de que esto ocurra, porque la gloria de Dios debe morar en nosotros. ¿Sabe que la arca estuvo con los filisteos? Y ya hay algo especial, que aunque estuvo con los filisteos, quiero decirle a usted, a cada uno de los que está aquí, cada padre, cada abuelo, cada hijo, que la gloria de Dios es únicamente para los hijos de Dios. Ese es un gran privilegio que solamente tienen los hijos de Dios. Los 7 meses que tuvo el arca con los filisteos causó desastres en medio de ellos. Sus ídolos aparecían, ¿verdad?, delante del arca, sin manos, y ellos decían: ¿qué está pasando? No, llévate. 5 ciudades tenían los filisteos, y ellos se la pasaron, dicen: no, en una tumores, en otra, ven acá, ¿para qué tú me vas a traer eso? Vas a traer muerte para mí, porque ellos sabían que ese era el poder de Dios reflejándose, porque aunque ellos han capturado el arca, aunque ellos la tienen en su mano, ellos no tienen la gloria de Dios. La gloria de Dios la tenemos los hijos de Dios y las familias de Dios. Nosotros somos los custodios de la gloria de Dios aquí en la tierra. Mírese uno a otro. Dígale: usted, tú y yo somos los custodios de la gloria de Dios aquí en la tierra. Mi familia es la custodia de la gloria de Dios en mi casa. Y aunque el arca estaba perdida, el Señor no comparte su gloria con nadie. Y dijeron: no, manda eso. Los príncipes se reunieron y dijeron: regrésalo con ofrenda, y regrésalo con todo tipo de tumores. Salieron tumores en la comunidad, y entonces dijeron: pon unos tumores, pon unos ratones, unos muñequitos y unas cosas para que lleves ofrenda para allá, para que eso sea aceptado por el Dios verdadero de Israel, porque hemos visto que Él ha traído sobre nosotros la calamidad. Hermanos, nosotros no tenemos que pasar por lo que pasó Elí, hermano. No, el Señor nos ha escogido para su gloria. Amén. Para su gloria. Nosotros somos familia que estamos bajo la gloria de Dios. Amén. Cuando el arca llega, ellos dijeron: condúcela a unos yuntas y unos bueyes allí, manda eso. Si esa arca se va para allá, significa, si se va sola, significa que esa es la que nos ha traído todo esto que hemos estado viviendo. Y cuando ellos vieron, ni corto ni perezoso, hermano, dijeron: atatay que te vi, chao, que se vaya eso. No lo podemos administrar, no lo podemos dominar, no lo podemos disfrutar, al contrario. Hermano, eso es lo que nos ha dado Dios, su gloria. Su gloria cubre los cielos, hermano. Nosotros somos un reflejo de su gloria,
Usted es un reflejo de su gloria. Dice la palabra que nosotros hemos sido edificados para la gloria de Dios. Y si usted ha sido edificado para la gloria de Dios, su familia también ha sido edificada para la gloria de Dios. Es importante. La arca por algún tiempo estuvo y llegó donde Abinadab. Y allí el Señor mandó mortandad porque tampoco tuvieron el manejo correcto que él había establecido sobre ella. La palabra nos enseña, según el pasaje, que estuvo como 20 años en la casa de Abinadab. Pero algunos estudiosos dicen que estuvo por más tiempo, por alrededor de 70 años, haciendo la cronología de acuerdo al desarrollo del reinado del rey David. Porque cuando él se instala como rey en Jerusalén, entonces, segunda de Samuel nos enseña, capítulo 6, que él dice, vamos a hacer una diligencia para traer el arca. ¿Por qué? Porque el arca representa la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y todo aquel que ande con Dios quiere estar bajo su presencia. Todo aquel que ame a Dios, que lo haya recibido, dice, yo no puedo estar lejos de su gloria. Y él decide hacer la diligencia para traer el arca. Segunda de Samuel, capítulo 6, nos enseña. Nos narra que cuando ellos hacen esto, buscando el arca, en el capítulo 6, versículo 4, avanzando y sobre la lectura y no siendo tan exhaustivo en la lectura, dice que la palabra del Señor, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermano, dice que Dios es fuego. Y nosotros, esto nos ayuda, hermano, a velar por ser buenos administradores de la gracia de Dios para con nosotros. No caigamos muchas veces en la familiaridad. ¿Qué es la familiaridad? Yo estoy aquí, yo toco instrumentos, yo soy un baterista. No, tú no eres un baterista. Tú eres un siervo, un ministro de Dios. Y para estar allí tú debes tener presente delante de quién tú estás. Pero a veces nos familiarizamos. No, yo recojo la ofrenda, yo danzo como David, yo danzo. No. Ojo y oído. No te familiarices con las cosas de Dios como pocas cosas, porque las cosas de Dios son sagradas, son santas, son de Dios. Él las pone en tus manos, pero son de Él. Dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Todo. Si usted está en un área de servicio, usted debe velar por presentarse a Dios de la manera más íntegra. La familiaridad nos concibe como que cualquiera puede hacer cualquier cosa delante del Señor, y no es así. Allí cayó un hombre porque se tropezó un buey y él con buena fe fue a tocar algo que no podía tocar y cayó muerto. En el anterior pasaje, que no se lo describí, cuando llegó el arca, antes de llegar a Abinadab, los que recibieron el arca la tocaron y abrieron y vieron, cayeron 57,000. 57,000 hombres. No confundamos, hermano, las cosas de Dios con las cosas de los hombres. Las cosas de Dios son muy diferentes a las cosas de los hombres. Usted puede ser jefe allá en su trabajo, puede ser jefe allá en su institución, pero aquí
Todos nosotros somos siervos de Dios y estamos bajo el gobierno de Dios. Mientras entendamos eso, nos irá bien y el Señor nos cuidará. Pero cuando David vio eso, hermano, David dijo: aguanta ahí, aguanta eso, deja eso ahí, hermano, porque aquí hay algo que no me cuadra y yo no quiero cogerme riesgo. No se atrevió a moverla, sino que buscó un lugar donde poner el arca y desistió de su empresa, que era llevarla hasta Jerusalén. No era mala la intención de David, pero él pudo reconocer que allí estaba la presencia de Dios y que todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios, hermano, requiere de entendimiento. Entendimiento. ¿Cómo se obtiene y se adquiere entendimiento? ¿Por medio de quién? De la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Él entendió y dejó el arca allí. Cuando llegaron, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue hallado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y lo hizo llevar David a la casa de Obed-edom. Usted y yo, de cierta manera, hemos sido también unos Obed-edom. Su gloria ha visitado su casa. Usted no estaba en los planes de Dios para los hombres, pero estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que cada uno de nosotros fuera visitado por la gloria de Dios. Ya no por el arca que representaba la presencia de Dios, sino en nuestros corazones, en cada uno de nosotros está la presencia de Dios. Como Obed-edom. Cuando llega el arca a la casa de Obed-edom, de Obed se sabe que es un hombre, un geteo. Algunos estudiosos dicen que también era parte de los músicos. Ahora vamos a ver un poquito más. Pero cuando llega la presencia de Dios a la casa de Obed-edom, las cosas cambiaron. La presencia de Dios estará para todo aquel que esté dispuesto a recibirla, hermano. Está al alcance de todo aquel que responda con un corazón agradecido, con un corazón genuino, que cultive y que reconozca lo bueno que ha sido Dios. Y la presencia de Él vendrá sobre su familia. Se dice de Obed-edom que su nombre significa siervo de Edom. Definitivamente Edom no era un pueblo, fue juzgado más adelante por el Señor. Así que quizás había sido un retrato de quizás de su juventud, de algún escenario que había vivido su familia, pero era un siervo. Era un siervo. Todos nosotros somos siervos. Cada uno de nosotros tenemos que tener corazón de siervo. Y un siervo dice: ven acá, esto yo no estaba preparado, pero si Él es propicio y si su presencia me visita, yo quiero su presencia en mi casa y en mi familia. Quiero que mi familia esté bajo la gloria de Dios. Dice brevemente la Escritura que cuando la arca estuvo en la casa de Obed-edom, 3 meses estuvo allí. ¿Cuántos tiempo estuvo Ofni y Fines y su padre delante de los oficios sacerdotales? Dice que como 40 años estuvo Elí. Pero en la casa de Obed-edom, Damá tuvo 3 meses. Pero Obed-edom tuvo un mejor entendimiento y una mejor reacción a lo que había recibido de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos tener hoy. Un mejor entendimiento. No importa cuántos años usted tenga en el Señor, tiene 30, tiene 35, y usted acaba de llegar y tiene 1 mes y 2 semanas o algunos días delante del Señor y Él lo ha redimido, usted también es un candidato
para ver la gloria de Dios en su vida. No te tiene que graduar de que yo no he ido al IPAD, que yo no he ido al ISUM. No. Nada de eso. Primero hay que ser siervo. Tener corazón agradecido. Y Obed-Edom estuvo el arca 3 meses. Y en 3 meses hizo más el arca allí de lo que hizo toda la vida el arca delante de la presencia de los hijos de Elí. ¿Qué le parece, hermano? Quiero decirle con temor y temblor que muchas veces por eso, por el desconocimiento de nosotros, como padres, las ovejas se pierden dentro, no afuera. Se pierden dentro, no afuera, hermano. Se pierden cuando no preparamos el ambiente propicio en nuestra casa. No, es que el mundo no. Hay circunstancias, sin duda que sí, pero si tú hiciste tu trabajo, si tú buscaste a Dios, instruiste a ese chico, la palabra está dada y su gracia y el poder de su Espíritu Santo lo traerá. Pero si no, hermano, corramos, porque no queremos perder ovejas dentro del redil. No. Obed-Edom fue bendecido y dice la palabra del Señor que bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y a quiénes, hermano? A toda su casa. A toda su casa. A sus hijos, a su esposa, a su sobrino, a su abuelo, hermano, a su tío, a toda su casa, hermano. Eso es lo que hace la gloria de Dios. Eso es lo que hace la gloria de Dios en una familia que quiere la gloria de Dios en su casa. La bendice a toda su casa. ¿Cuánto? Bueno, no, apenas comenzaste a caminar con el Señor y recibiste, eres un candidato para que el Señor derrame su gloria en tu casa. No, es que mi esposo no camina con el Señor. Bueno, ya llegó la gloria de Dios por medio de ti a tu familia. Y Él comenzará a bendecir mientras tú quieras cuidar la gloria de Dios. Siempre Él hará fructificar los esfuerzos que tú hagas por su infinita gracia. Tanto así fue que llegó a los ojos del rey. Y dice, ¿cómo? Obed-Edom. Sí, y le llegó la información allá. Usted se imagina, mira, rey, Obed-Edom está bendecido. El Señor lo está bendiciendo. Tiene algo especial, algo está pasando. Pero claro, todo el mundo sabía que era lo que estaba pasando. Y llegó a oídos del rey. Y fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Y no solo su casa, sino todo lo que Obed-Edom tiene. Todo ha sido bendecido, hermano. ¿Dónde está la bendición del Señor? En tener su presencia, en tener su gloria, en tener y buscarla, quererla, poseerla, no dejarla ir. Y todo será bendecido. Cuando esto llegó a oídos del rey, dice, no, yo no me voy a quedar afuera. Vamos a buscar el arca, porque parece que la cosa es tiempo. Y fue el rey a la casa de Obed-Edom y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Puede darle la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios por sus bondades. Quiero concluir con algunas valoraciones finales. 1. Como familia, valoremos la presencia de Dios. Algunos en algún momento, por desconocimiento, tú siempre estás en la iglesia. Todo es iglesia. Todo es aquello, hermano. Dele gracias a Dios porque un miembro de su familia entiende las bendiciones de estar bajo la presencia de Dios. Aunque sea uno, porque no necesita, él nada más necesita uno. Y dele gloria a Dios si usted quizá no ha entendido las bendiciones y diga, Señor, ayúdame a entender y ayúdame también a participar con esa pasión y con esa entrega.
Él lo hará. Número 2, debemos instruir a nuestros hijos, valorar, pero es imperdonable que usted y yo no instruyamos a nuestros hijos. No, pero yo lo llevo a la clase. No. Usted es el responsable por la instrucción de ese pequeño. Usted es el responsable por la corrección de ese adolescente. Elí fue responsable por lo que omitió o lo que dejó de hacer. Así también nosotros somos responsables delante de Dios. Número 3. Nunca perdamos de vista cuál es nuestro primer ministerio. Ese es un balance. Que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu Santo y nos dé la fórmula adecuada para cada uno, porque todos somos distintos, todos tenemos circunstancias diferentes, todos tenemos hogares diferentes, pero todos nosotros necesitamos de la sabiduría divina para crear un balance adecuado en nuestros hogares y familias. Y Dios lo hace, hermano. Ese es su deseo. Le he dado 3. Valoremos la presencia de Dios. Instruyamos a nuestra familia en los caminos del Señor. Y no dejemos o no olvidemos cuál es nuestro primer ministerio. Quiero que vaya conmigo a Primera de Crónicas para terminar. Quiero que me acompañe. Capítulo 16. Le dije que esta prédica iniciaba muy triste, pero terminaba muy bien. Y que no era un mensaje de juicio, más bien un mensaje de gracia, de la gracia de Dios que está sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Porque nosotros también vemos en la obra de nuestro Señor a través de Obed-Edom y a través, ¿verdad?, de David, cumplidas sus promesas. Cumplidas sus promesas, hermano. Primera de Crónicas, capítulo 16. Aquí, en el versículo 16, aparecen, dentro del versículo 15 y 16, aparecen varios Obed-Edom. Entre los estudiosos determinan que uno de estos es ese Obed-Edom. ¿En dónde está? Pues dice en el capítulo 15, versículo 24, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai y Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Y ahí aparece Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Y acá más adelante aparece otro similar, pero también está acompañado, capítulo 16, versículo 5, Asaf el primero. El segundo después de él era Zacarías, Jehiel, Semiramot, Matatías, Elias, Benaía y Obed-Edom, con sus instrumentos de salterio y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Hanaíel sonaban continuamente las trompetas del arca del pacto de Dios. ¿Qué está ocurriendo, hermano? El arca está en el lugar donde el Señor quiere que esté. Su gloria está en medio de su pueblo. La gloria del Señor siempre morará en medio de nosotros si nosotros acatamos sus mandatos, hermano. Él es misericordioso para perdonarnos. Y Él quiere que cada uno de nosotros busquemos su ayuda para que nuestras familias estén bajo su gloria. Ahora David está haciendo una gran celebración. Esto es algo grande, hermano. Porque el arca viene y está morando en Jerusalén. Es un anhelo que el Señor le concedió a David de lo profundo de su corazón. Pero en medio de este discurso, en medio de este salmo
que es muy extenso en el capítulo 16, quiero resaltar 2 versículos para terminar. El versículo 28 y 29, quiero que usted lo siga conmigo. Y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que debe usted procurar. Dice la palabra del Señor: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrese los cielos y gócese la tierra, y díganlas y en las naciones: Jehová reina. Aleluya, Jehová reina en nuestras familias. Estamos bajo su gloria. Todas las familias de la tierra, todo lo que respira, alabe a Jehová. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie.